Tal como estás, es un placer saludarte nuevamente. El tema de hoy vamos a hablar sobre la importancia de continuar con la psicoterapia. Probablemente ya tengas una o un par de sesiones en el cual pues ya comenzaste a descifrar cuáles son los problemas en específicos, cuáles eran esas situaciones que te estaban afectando. Ya el psicólogo ya hizo a lo mejor una evaluación sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre la autoestima. Ya te habrá dado, por supuesto, algún elemento en donde ha definido lo que es la terapia cognitivo-conductual, sus alcances, sus límites, y quizá a lo mejor ya hayan elaborado un plan de tratamiento. Quizá hayas comenzado ya a trabajar algunos registros de pensamiento para empezar a conocer cuáles son esos estímulos, cuáles son esos elementos en tu contexto familiar, de trabajo, de pareja, en donde comienzan esos malestares, esas situaciones. Ya quizá a lo mejor conozcas lo que son los pensamientos automáticos, los hayas empezado ya a anotar en tu libreta, en tu hoja, en tu Word, en la manera en cómo tú estás llevando tus apuntes, y probablemente y muy probablemente te hayas ya reconocido al identificar cuáles esos pensamientos, en qué momentos, en qué circunstancias y bajo qué contexto empiezan a ser disruptivos contigo, en qué momento empieza esa ansiedad, empieza esa malestar depresivo, de tristeza mayor, en donde empieza a generarse esos momentos tan complicados y difíciles del cual tú has estado viviendo y por el cual fueron motivo de consulta. Y probablemente ya empieces a hacer una reestructuración de esos pensamientos a través de precisamente de esos registros. Pero déjame contarte algo. Este proceso terapéutico no queda ahí. Es un elemento en el cual comenzamos nosotros a identificar de qué manera a través de las situaciones se empiezan a manifestar esos pensamientos automáticos. En qué manera ese pensamiento empieza a hacer nido, empieza a llegar a ser un habitante en tu mente, alguien que empieza a preocuparse, la tarjeta de crédito por la deuda, el duelo que todavía no está trabajado, el despido, la ausencia de la pareja porque terminó la relación, y estás todo el día pensando en esa circunstancia, en esa persona, en esa situación, pero ya tienes una gran ventaja, que ya sabes que cierta canción te empieza a despertar esos recuerdos, que el olor de un perfume, que pasar por algún, no sé, restaurante, te recuerda cuando ibas a comer con los padres que ya no están ahora, que ya fallecieron, pero que todavía no has podido elaborar totalmente ese duelo. Muchas circunstancias que llegan a través de estos pensamientos, a través de la imaginación, a través de los olores, a través de los sabores, a través de los recuerdos, infinidad. Antes vivías con esto sin darte cuenta. Los registros de pensamiento han venido a aterrizar precisamente qué situaciones en específico han empezado a hacer un estímulo para empezar a identificar esos pensamientos. Ya empezaste también, por supuesto, a reconocer cuáles son tus emociones. Hay una lista enorme de estados de ánimo, de emociones y de sentimientos que ya dentro del proceso terapéutico te lo he platicado, y más a futuro estaría haciendo videos en específico respecto a qué es una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo. Pero ya te has empezado a reconocer. Ya sabes que no solamente son 5 emociones básicas, que hay un montón, y entonces ya has aprendido a reconocer qué estado de ánimo, qué sentimiento, qué emoción te produce ese estímulo, esa situación.
y has aprendido a identificar el porcentaje que te da esa emoción. Del 0 al 100 ya sabes poder ponerle un porcentaje, una potencia a esa emoción. Y eso va muy bien y por supuesto, y ya te hace sentir bien porque te empiezas a reconocer. Ya sabes ahora también que después de tu pensamiento, después de tu emoción, las conductas, ¿qué es lo que haces? Empiezas a discutir, te enojas, empiezas a llorar por el recuerdo, empiezas a comer de más, empiezas a tomar, a drogarte, empiezas a jugar, irte a tipo casinos o al PlayStation, no sé. ¿Y qué es lo que haces? ¿Te has dado cuenta entonces que todas esas conductas provinieron precisamente de un pensamiento, de una situación que activó un estímulo y que ese estímulo precisamente genera un pensamiento, a la vez una emoción y una conducta? Y esto de identificarse, también empezamos con un proceso de reflexión que es consecuencias de mi acción. Y en esas consecuencias empezamos con la reestructuración cognitiva. El primer paso, el primer elemento en el cual nosotros vamos a empezar a conocer, a reconocer también las consecuencias de sentirnos así o de las acciones que estamos haciendo. Si eres una persona con mucha ira, iracunda, te vas a dar cuenta, reflexionando a través de estos registros, hasta dónde has sido capaz de causarle daño a alguien más, a tu familia, o a causarte daño a ti mismo. Has reconocido tus celos, por ejemplo, qué manera has llegado a imponer tu presencia, andar husmeando en los teléfonos, hacer de una manera posesiva con la pareja. Has podido también reconocer que lo que llevabas con esa relación anterior realmente ya no era amor, era una costumbre, era una manera de vivir, pero de forma disfuncional, en donde había un apego enorme y que ahora que te das cuenta, pues no era un amor, solamente era un capricho, un momento de pasión que se fue consolidando basado en la costumbre. Entonces, estas circunstancias de esta columna que te da, ya empiezas a reflexionar, ya empiezas a darte cuenta de qué es lo que está sucediendo cuando tú piensas de esa determinada manera y qué pasa cuando tú sientes de esa también determinada manera. Entonces, eso está muy bien y felicidades por ese esfuerzo que has hecho de llegar a empezar a hacer estos registros de pensamiento. Pero la terapia no es eso, la terapia no llega ahí. Y lamentablemente padecemos, creo que en toda Latinoamérica, esa mala idea o esa sensación de una pronta sanación y no tener una adecuada adherencia terapéutica a las cuestiones médicas y a las cuestiones que tengan que ver con la salud. ¿Cuántas veces no te ha pasado que a lo mejor comes algo que esté descompuesto, tienes una infección en el estómago, vas con el médico, te da una receta con un antibiótico en el cual va a ser su efecto durante todo un tratamiento de 7 días o 10 días? Y el tercer día ya nos sentimos mucho mejor, no sé si sea por el mismo medicamento o nuestras propias defensas, por el motivo que sea, nos sentimos mucho mejor. Y lamentablemente, ¿qué es lo que hacemos? Ya no seguir el tratamiento. Y esto va a tener una consecuencia, porque va a tener esas bacterias una resistencia. ¿Y esto qué significa? Que el día de mañana ya ese medicamento ya no le va a hacer efecto para matar a esa bacteria. Entonces va a necesitar otro nivel más, otro tipo de medicamento para que pueda hacer efecto. Pero el problema es que ya no hay más sustancias, ya no hay más medicamentos, vamos a decirlo, fuertes para que puedan detener a esa bacteria. Y todo porque se volvieron resistentes.
y resistentes por nuestra culpa. Tenemos que asumir también esa responsabilidad. Entonces, esta analogía quiero llevarla al proceso terapéutico. Lo mismo pasa. Sé que en el momento en que platicaste tu problema, per se es terapéutico. Por supuesto, ya tienes a alguien que te está escuchando, que no juzga, que simplemente está poniendo una atención totalmente a tu discurso, a tu situación. Te digo, y esto resulta terapéutico por sí mismo. Y luego te empieza a dar estos elementos en el cual vamos a identificar, yo le llamo a ese enemigo, ¿no? Que son esos momentos clave de tu vida, cuando amanece, en la hora de la comida, cuando estás con alguien y que de repente o estás escuchando una canción y de repente viene ese estímulo que me hace recordar aquella ausencia, aquella persona y pum, ¿no? Empieza todo este mecanismo de sentirme triste y las conductas entonces de encerrarme y de no trabajar o trabajar con desánimo, etcétera, ¿no? Entonces, al haberte dado cuenta de esto, por supuesto que ha sido un gran avance. Y lamentablemente muchos pacientes abandonan en esta primera fase porque dicen, bueno, ya encontré la situación, tan fácil como que cambio esa situación. Muchas veces estabas viviendo con la pareja en una misma recámara y el hecho mismo de cambiar los muebles o de pintar las paredes o de hacerte un look, por supuesto que va a ayudar porque estás generando un cambio en ese pensamiento y por lo tanto en esa emoción. Y hay una falsa idea de creer que hasta ahí llegó la cuestión terapéutica, como para qué seguir con más. Pero déjame decirte que esto es el principio. Todavía se tiene que trabajar con las creencias intermedias, todavía se tiene que trabajar con las creencias centrales y si te das cuenta, este tipo de ejercicios a veces resultan un poco tediosos o pesados, pero son parte del mismo proceso. No puedes mantener toda esa información en la mente, no es capaz de sostener tanta información, por lo tanto hay que vaciar y a veces eso resulta tedioso, eso resulta pesado, pero date cuenta que estas mismas actitudes que no son de una manera cómoda, por ejemplo, que una sensación de incomodidad para hacer estos ejercicios, resultan de tal manera que hacen que ya no regreses a una consulta. Pero déjame decirte que solamente así es como se va aprendiendo. Porque la terapia psicológica, yo me arriesgo y en verdad decirlo, que es una escuela de vida. Porque te da las herramientas para poder gestionar esos pensamientos y esas emociones más adelante. Y no solamente con la identificación de las situaciones. Entonces esto va todavía mucho más grande con muchas prácticas, con muchos ensayos, con muchos hábitos. Y los hábitos, como en alguna vez te lo he mencionado, no se consolidan hasta después de 28 días, o sea, después de un mes. Entonces es una constante, 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 constante. Estos cambios se deben de dar también en el tiempo. Es, por ejemplo, para los que tenemos sobrepeso, ir al gimnasio los primeros días resulta demasiado pesado. Duelen los músculos, por supuesto, porque uno está acostumbrado a hacer ejercicio y de repente forzar al músculo, pues hay roturas de las fibras musculares y eso es lo que produce esos dolores, esos malestares. Y vamos a decirlo, ya lo puedo soportar. Pero ¿qué te crees que a lo mejor en un mes, en 2 meses, no he logrado ni siquiera poder marcar el cuerpo, los músculos? He logrado apenas bajar 1 kilo o 1,5 kilos. Y empezarme a sentir a lo mejor con mayor ánimo, porque el ejercicio produce endorfinas que precisamente hacen esa sensación de bienestar. Pero viéndome al espejo o viéndome cualquier persona en la calle, no creo que adivinen que estoy en un gimnasio, pero por supuesto que no. Entonces necesito seguir trabajando y al lapso de 3 meses ya habré bajado un par de kilos más. A lo largo de 6 meses a lo mejor ya empiezo a notar cierto tono en mi cuerpo y a los 9 meses a lo mejor
para que se note ese tono necesito hacer fuerza. Necesito contraer los músculos para que se puedan mostrar. Y entonces, ahora sí pueden decir, creo que este chico sí va al gimnasio. Y no es más que después de un año, año y medio, es donde sin hacer ningún tipo de esfuerzo, simplemente poniéndome una playera ajustada, cualquiera puede adivinar que voy al gimnasio. Porque ya hay una tonificación en los músculos, ya se nota los resultados. Estamos hablando desde el aspecto físico, ahora imagínate desde el aspecto mental. Tenemos una manera específica de resolver nuestras situaciones, nuestros problemas desde la adolescencia, desde la juventud. Y muchas de estas maneras no fueron funcionales. Por eso nos encontramos en un proceso terapéutico, porque lo que decidimos, por lo que aprendimos en su momento, no fue funcional. Entonces hay que modificar ese patrón de conducta. Entonces, has estado los últimos 2 años, 5 años, 10, 20, 30, no sé qué edad tengas, pero los últimos 10, 20, 30 años de tu vida haciendo lo mismo y te has dado cuenta que no ha funcionado. En algunas otras cosas, por supuesto. Por supuesto, no todo es terrible en la vida, no todos son los pensamientos terribles, por supuesto. Pero en esas cosas en donde no se ha podido, se siguen repitiendo las mismas conductas. Entonces, ¿tú crees que 50 minutos van a ser suficientes para modificar esos pensamientos? ¿Tú crees que solamente un par de sesiones de terapia ya son lo suficientes para eso? No. Debe de seguirse una continuidad respecto a eso para poderlos seguir modificando. Y ahora, estábamos hablando de pensamientos, pero hay otros elementos que son del aprendizaje, que tienen que ver con las creencias intermedias y que tienen que ver con las creencias centrales. No me voy a ir mucho a detalle a estas circunstancias, pero son esos aprendizajes que tuvimos desde pequeños. Es decir, si Miguelito teniendo 5 años, 6 años cuando llega a la primaria, mamá, papá, hermanos, primos empiezan a decirle eres un bueno para nada. Y viene además de la familia, de quien debería de apoyarnos o de quien debería de defendernos. Y son ellos mismos que nos empiezan a decir, o a decirle a Miguelito, sabes que eres un bueno para nada. Cuando crezca, ¿qué elementos significativos crees que tenga dentro de su personalidad? El fracaso, el no voy a poderlo hacer. Y una problemática en su trabajo, en las relaciones, si es que llega a tener una relación, pero también porque lo ve como algo imposible, porque la gente fracasa. Así lo ve, así es su perspectiva de su mundo, de su realidad. Y entonces ya no se trata solamente ahora de pensamientos automáticos. Ahora se trata de ver las reglas con las cuales yo me manejo en la vida. Si yo no hago bien este trabajo, por lo tanto voy a ser un mediocre. ¿Y quién se las dictó? Desde pequeños haberlas aprendido y reforzado con sus propias actitudes. Si yo no saco 8 en el examen, me veré entonces como un perdedor. O si yo no paso el examen, seré nuevamente un fracaso en la vida. Y muchas veces es tanto el miedo que ni siquiera tienes el valor para aventarte a hacer ese examen. O hablarle a esa chica, o tener una relación, o cambiar de trabajo, o cambiar de país, o cambiar de lo que tengas que hacer. Porque hay un sentimiento y un pensamiento, algo que se llama creencia intermedia, que es nuestra regla, en la cual nosotros nos vamos a regir casi toda nuestra vida. Pero esa es una regla, pero más adentro, las creencias centrales, ahí es donde realmente nos las está dictando. Y esas no las tomamos en cuenta. ¿Como para qué? Como para que no tiene caso desde la mente, desde esas creencias centrales, dice, estamos bien Miguelito, con eso es más que suficiente, como para qué le movemos. Y seguimos repitiendo esos mismos patrones de conducta. Entonces, esos elementos ahorita a lo mejor te son un poco extraños, porque precisamente para allá vamos. En ese proceso terapéutico de llegar a las creencias intermedias, a las creencias centrales para empezarlas a modificar, pero sí debo de ser sensato contigo. No es fácil.
Se necesita nuevamente ese empeño, ese deseo ferviente de querer cambiar. Y siguiendo las recomendaciones como seguir anotando, seguir haciendo los experimentos que en su momento se lleguen a hacer las cosas que se hacen dentro de la terapia, las tareas que se deben de realizar. Entonces, esto va más allá de un par de sesiones, eso va más allá de sentirme bien en este momento, porque el día de mañana pueda venir nuevamente un rompimiento de pareja, puede haber la ausencia nuevamente por la muerte de alguien, un ser querido, puede haber nuevamente una tragedia, una circunstancia, algo que llega a tu vida, porque la vida es así, lamentablemente, es muy dinámica, va a llegar a tu vida y va a sacudir esas creencias, esas creencias intermedias, y ahí tienes de dos, la manera funcional para responder ante esas situaciones o nuevamente volverte a enganchar de la manera disfuncional a cómo has venido trabajando esas circunstancias. Y de nada te va a servir solamente con identificar en ese momento el pensamiento, porque el trabajo está incompleto. ¿Sí? Entonces, esto se trata de algo mucho más profundo, de algo en que realmente si quieres tener esos elementos, si quieres sentirte ya bien, de aquí en adelante con la vida, y no es un positivismo falso, es una realidad, porque la terapia se trata precisamente de darle una interpretación nueva y distinta a estos elementos que van a ir afectándote en el día a día. No estamos exentos de que nos asalten, de que nos defrauden, de que tengamos algún accidente, de que perdamos desde el teléfono a una gran cantidad de dinero, no sé, muchas cosas. ¿Y con qué herramientas vas a abordar esas circunstancias? Te lo puedo asegurar que nuevamente con esos mismos patrones de pensamiento, con esa misma dictado de esa creencia central que genera esa regla de tu creencia intermedia y que termina por esos pensamientos. Entonces es muy importante que sigas en este proceso terapéutico, en verdad, créemelo, vale la pena. Ahora, si estamos hablando de las circunstancias, no sé, a lo mejor de gasto de consulta, pues por supuesto la vida y la inflación y los gobiernos y la economía y demás, y más ahora después de la pandemia, por supuesto que nos está afectando. Pero te puedo asegurar que si bien no es una consulta semanal, sí quizá pueda ser quincenal, quizá pueda ser mensual. Dentro de la terapia, yo personalmente tengo pacientes que atiendo cada mes por cuestiones económicas, porque no están en condiciones de poder pagar 2 sesiones a la semana o una sesión a la semana. Pero hay un compromiso, porque hay un pequeño ahorro que hacen cada semana, cada quincena, para continuar en ese proceso terapéutico. Si bien ahora puede haber otra excusa de decir a lo mejor el tiempo, créemelo que cuando alguien quiere algo, vas a encontrar tiempo. ¿Y sabes cómo te lo demuestro? Porque acuérdate cuando empiezas a tener una relación de pareja nueva, mágicamente de la nada sale la oportunidad del tiempo, porque ahora sí puedes llegar a reorganizar tu tiempo. Entonces, fíjate desde ahí cómo nuestro mecanismo de mente empieza a jugarnos chueco, a ver que lo que realmente nos conviene, mágicamente encontramos un tiempo. La ventaja del proceso terapéutico es que, y el proceso en línea, es que ya no necesitas esa distancia. Además estás ahorrando gasolina y más tiempo de traslado. Ya puedes hacerlo vía Zoom y ya lo puedes hacer
en ocasiones en días o en horas a veces no tan hábiles o comunes de trabajar a lo mejor o de poder llegar de acuerdo con tu psicólogo a que sea un poco más tarde, 10, 11 de la noche. ¿Qué es lo que sucede cuando de repente tenemos a connacionales que están en otro país y que por diferencias de horarios, a lo mejor para ellos son las 4 de la tarde y para nosotros aquí en México son las 12 de la noche? Entonces, desde ese punto, o sea, el tiempo creo que no puede ser una justificación. Lo que sí es que puede haber una sensación de no avance, porque las primeras consultas sí nos abocamos a esta cuestión de identificar los pensamientos, pero si te das cuenta, en los registros no solamente están las consecuencias, sino también las respuestas alternas. Y luego la identificación de los errores de pensamiento. Y créemelo, que eso te hace, si realmente hay un compromiso, identificar de muchas cosas del por qué se has hecho lo que has hecho a lo largo de tu vida. Y entonces no puede llegar a tener una sensación de no avance. Pero si estás con un tipo de clínica o de psicólogo o de psicoterapia que no es cognitivo-conductual y que solamente es verbalizar tu situación, sí, ahí déjame darte la razón, a lo mejor ya llevas 3, 4, 5 sesiones y no pasas de lo mismo, de contar la misma historia o de contar la misma circunstancia, de que pasen tus 50 minutos y que en un momento dado te sientas totalmente perdido o ausente porque no hay un apoyo. Esa es la ventaja de la terapia cognitivo-conductual, de que sí es muy dinámico, que te permite precisamente ir avanzando, de que cada sesión vas a encontrar una herramienta nueva, un elemento distinto que te va a poder servir para empezar a modificar esa manera tan específica que has tenido de pensar. Entonces, aquí tampoco entra esta cuestión de una sensación de no avance o que me estoy deteniendo, no por lo menos en la TCC y no con los que estamos comprometidos con la TCC, porque también déjame decirte algo, hay una mala praxis por parte de los psicólogos en donde las evaluaciones, si yo te las puedo mandar a tu domicilio o hacerlas en línea, ¿para qué gastar 50 minutos de ese sagrado tiempo en hacerlas en vivo? No tiene ningún caso. O si te voy a explicar, por ejemplo, en el caso mío, cuando doy la respiración diafragmática o la cuestión de la relajación, 50 minutos yo enseñándote aquí a respirar, digo, cuando lo puedes hacer con un video sin ningún problema en tu casa. Entonces ahí fíjate, una sesión de respiración y una sesión de relajación, pues ya, con razón no avanzo. Entonces hay que ver realmente esos elementos, si se hace también por conveniencia por parte del psicólogo o se hace por un verdadero sentido humanístico y de ayuda. En mi caso soy más funcional, a mí mientras menos paja, más directo al grano podemos poder trabajar y llegar y nos podemos ahorrar estas cuestiones, dirán otros colegas, pues eso ya no es negocio, pero ese es otro tema, ¿no? Otra circunstancia. Y otra de las circunstancias del por qué a veces no se llega a tener esa adherencia es porque quizá exista un malestar dentro de este mismo proceso. Y eso es algo muy, muy natural. Y déjame poderte explicar aquí porque hay una idea que tenemos respecto a la terapia. Entonces, yo voy con mi psicólogo, empiezo a trabajar, pero va a llegar un momento en que ese elemento ahora o esa herramienta que me está proporcionando el psicólogo ya va a ser capaz de poder modificar, por lo menos sí de tajo, a lo mejor no de fondo, mi manera de ser con mi familia, o mi manera de ser con mi pareja, o mi manera de ser en mi trabajo. Pero resulta que ese elemento, analizándolo, ya no me conviene como paciente porque descubrí que pensando o conmiserándome o ensimismándome de esa manera,
puedo manipular a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mi jefe, a mis compañeros de trabajo o de escuela. Y entonces cambiar a mí ya no me conviene. Y entonces nuevamente un error muy fuerte de pensamiento, porque hay una lucha aquí interna de, imagínate, si eras una persona iracunda, que daba miedo en la colonia, que daba miedo ahí en la unidad habitacional o en tu calle, y ahora ser una persona empática, ser una persona amable, van a tomarme entonces como un débil, como un cobarde quizá, y ya no me conviene. Ya no me conviene porque me sigo estacionando en la entrada que no me corresponde. Entonces ya me empieza a costar trabajo. Y lamentablemente muchas veces simplemente el paciente se ausenta, ya deja de existir. Algunos otros ya ni siquiera te responden los mensajes. Y hay algunos a lo mejor un poco más sensatos, de los cuales sí te hacen ver, ¿sabe qué? Con algunos pretextos, tiempo, dinero, esfuerzo. Es que me cambiaron de trabajo, es que ya tengo más gastos, es que ya me queda más lejos cuando era la terapia de forma presencial, etcétera. Pero realmente, ¿qué es lo que está ocultando esa situación? Y otras, y muy pocos, son los que reconocen esto. ¿Sabe que esto ya no me conviene? Porque entonces mi esposa ya va a empezar a abusar de mí. O ya no me conviene porque a mi esposo ya no le voy a poder seguir sacando el dinero de esta manera. Entonces, si es esa circunstancia, también analiza las consecuencias de tu acción. Realmente evalúate, realmente haz ese balance, ¿te conviene? ¿Realmente vas a encontrar la felicidad? Sabemos que la felicidad es un constructo. Cada quien la determina desde su perspectiva, desde su vocación, desde su punto de vista. Pero a lo mejor hacer eso es su felicidad. Bueno, entonces la terapia ha funcionado en ciertas cosas y no hay nada que más que alegar o que arreglar. Ya está el asunto tratado que bueno, y que seas feliz. Pero si no es así, en el fondo sabes que esa manera de seguir destruyéndote con las relaciones de pareja, buscando una u otra persona, jugando al vivo en muchas circunstancias, ¿hacia dónde va eso, no? Entonces, estas cuestiones sí son muy importantes porque ese malestar y esa incomodidad, y ¿sabes qué es lo que resulta? Que cuando te das cuenta y quieres forzar eso, terminas por, ahora vamos a decirlo, por mal hablar de la terapia o del psicólogo. Es que el psicólogo como que no fue empático, es que el psicólogo fue confrontativo, es que el psicólogo dijo algunas ciertas verdades. Y acuérdate que aquí no se juzga, el psicólogo jamás va a juzgar, pero este manejo socrático de la comunicación pareciese, ojo, bien importante, pareciese que es confrontativo, que es de tono personal, que es un reclamo. Y no es así. Es nuevamente la percepción que se tiene de esa realidad. O sea, el vecino cuando viene a pedirte de favor que muevas tu auto de la entrada, inmediatamente tenemos un error de pensamiento y decir que es algo personal. Y no es así. No funciona de esa manera. Sabemos y nos empezamos a reconocer que estamos cometiendo algo mal. Entonces, en el diálogo socrático que se hace dentro de la reestructuración cognitiva, si lo empieza a asumir como, me está juzgando por estacionarme, no. Nada más te pregunto si es correcto lo que estás haciendo respecto a estacionarte en un lugar. Y entonces el paciente, ¿qué podrá decir? Me está confrontando. Si tú llegas por una relación de pareja, una ruptura, del cual estás tratando de superar eso,
y te das cuenta que no hay ningún elemento significativo para continuar la relación. Pero sigues insistiendo en buscar en el Face, en seguir husmeando y demás, y el preguntarte, ¿esto es correcto para ti? ¿Esto qué significa para ti el que tú en algún momento dado te encuentres con mucha información en donde esa persona ya está saliendo con otra? Me está juzgando. No. Pero te recuerdo que el motivo de consulta comenzó por esa circunstancia. Entonces, hay de repente esos elementos. Y sí, habrá quien, dicen por ahí, pueda llevarlo más suavemente esta circunstancia. Yo te digo, realmente estamos funcionando desde este proceso. O sea, la verdad duele, la verdad está ahí. Hay que ser diplomático, por supuesto. Y ser empático, por supuesto. Pero existe ese fenómeno en donde el paciente de repente se siente aludido, se siente incómodo. Y estás en todo el derecho, por supuesto, de buscar otro psicólogo. Y lo que vengo a hablarte en este video es precisamente que no dejes el proceso terapéutico, sea con el psicólogo que estás trabajando en este momento, sea conmigo, sea con el que sea, pero si no te sientes, ve con otro. La ventaja de la terapia cognitivo-conductual es que se vuelve a continuar en el momento en donde nos quedamos o en el proceso en donde nos quedamos. Esa es la ventaja, que es universal, que la figura del ego embona aquí y en Japón. Entonces, te quedaste en esto y con gusto cualquier psicólogo está en la obligación de proporcionar la información de su carpeta de documentos o de su Cardex al colega. Claro, por supuesto, buscando la información viable de que le estás dando la información a un nuevo psicólogo que tiene experiencia y que está trabajando, porque esos documentos, por supuesto que son cerrados y se guardan como un tesoro. El tesoro más grande que tiene su psicólogo son sus archivos, son precisamente sus Cardex de los pacientes. Entonces, puedes continuar con algún otro, pero ya empezamos a conocer cuáles son esas premisas en el cual a veces no se puede continuar con una terapia o cuáles son las razones, ¿no? Entonces, yo te invito que analices esas circunstancias. Realmente sé que te funcionó o te ha estado funcionando estas primeras sesiones, pero todavía no hemos terminado. Todavía hay elementos que necesitas conocer, que necesitas empezar a trabajar, porque está en juego tu salud mental, porque está en juego la felicidad misma. Y te digo, a pesar de que es un constructo, sé que esperas tener paz y calma en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, ya dejar de seguir pensando estas cuestiones que te han hecho tanto daño durante tanto tiempo. Entonces, creo que es el momento y vale la pena la inversión en todos los aspectos, tiempo, dinero y esfuerzo, para que puedas cambiar estas maneras. O sea, es un parteaguas de tu vida, un antes, un después de un proceso terapéutico. Entonces te invito a que lo analices, a que hagas un mecanismo de interiorizar estas circunstancias, de analizar el por qué se quedó pendiente y sigas con el psicólogo que te estaba tratando, sigas con ese proceso terapéutico, porque en verdad eso es lo que va a ser el cambio de fondo respecto a esa circunstancia. Es un placer, como siempre, saludarte, estar aquí platicándote de esta serie de videos, precisamente de pláticas respecto al proceso terapéutico, y pues estamos en contacto. Cuídate mucho y sé feliz. Chau, chau.